Bueno muchachos, acá les traigo el video que le había prometido hace un par de días atrás, ¿ya? Acá lo importante es abarcar los mismos problemas que vimos ese día, pero de forma más rápida, más que nada, ya que el video anterior duraba casi 4 horas, entonces era mucho. Y mejor, como ahí fue más que nada bastante habla y pregunta-respuesta, cosas así. Entonces es mejor que en este video nos dediquemos netamente al caso, a los casos, y de esa manera lo puedan practicar más veces y en corto tiempo. ¿Ya? Bueno, acá, como vimos ese día, vamos a trabajar el caso número 6, el informe número uno, ¿ya? De la guía 1.4. Igual esa guía ese día se las compartí, pero también se las estaré dejando en la descripción, ¿ya? Aparte de esto, de ver este caso, también resolveré la prueba, los tres casos de la prueba completos, ¿ya? Ya que ese día solamente vimos el que tenía la subconsulta, ¿ya? Así que ahora mi idea es hacer este informe número uno y los tres casos de la prueba, ¿ya? Eso. Bueno, en pequeño contexto, este primer caso, el que vamos a ver hoy día, eh, acá lo que yo les comenté ese día, mi forma de trabajar es a full ver la tabla y posteriormente leer el caso lo que me haya faltado. Ya cuando veo que los resultados no me dan, opto por ver recién el caso para así no perder tiempo en la lectura o resulta que algunas veces el caso da como otros datos que a uno lo pueden confundir cuando no tienes claramente la tabla, ¿ya? Les pongo un ejemplo de esta misma guía, creo que ese era el caso número 3, que te hablaba sobre una contratación de que le hacían a los empleados como datos que le pedían en la firma de contrato. Lo cual uno puede pensar que corresponde a la tabla. Y no, en la tabla estaban solamente pidiendo como el total de los sueldos de los empleados. Algo nada que ver como con la contratación, ¿ya? Pero eso era todo un párrafo, entonces uno se puede confundir. Entonces mi técnica es ir directamente a la tabla y de esta manera poder saber cuáles tablas son las que influyen, armar todo lo que yo pueda solamente infiriendo la tabla y posteriormente cuando veo que un resultado no me da, el orden no me da o hay algo que ya por deducción se puede sacar que acá no va a estar, ya procedo a leer el caso pero de forma descendente, o sea del último párrafo hacia arriba, porque el último párrafo generalmente entrega también todo el resto de datos que vayamos a ocupar, como por ejemplo el orden y cosas así. Por ejemplo, aquí mismo dice que es lo que se debe visualizar y el orden, por ejemplo, creo que está por acá. Forma ascendente, identificado por la sucursal, claro. Ambos informes deben permitir que el usuario decida el año se obtener la información. Por lo tanto, el año de ser ingresado en forma paramétrica a los informes. Además, la información se requiere en el formato de ejemplo y ordenada alfabéticamente con el nombre de la región. Entonces, esto más que nada no lo suelo hacer inmediato, pero más que nada yo les muestro ahora que como ya con eso, más con lo otro, en teoría ya podemos tener una noción de cómo va el caso. Pero generalmente yo ataco directamente a la tabla, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a ir acá. Bueno, para partir, esto pasa en la sala o en donde sea, si de hecho actualizan el Oracle, es sí o sí tienen que ejecutar el alter session set Oracle es igual Oracle script es igual true, ¿ya? Entonces lo ejecutamos. En este momento voy a crear una base de datos en la cual voy a todos los casos los voy a trabajar acá. Primero voy a cargar una base de datos dentro de ella. Luego voy a borrar las tablas para cargar la otra y no estar saltando y gastando tiempo de una base de datos a otra. ¿Ya? Así que ahí lo creamos y ahora nos conectamos. Copiamos eso. La buena clave de 1, 2, 3, 4, 5. La contraseña.
Le damos a probar, está correcto y nos conectamos. Acá por este lado, bueno, el script de la base de datos también se lo voy a dejar, así que para que ahí lo tengan en la descripción y puedan usarlo. Ejecutamos todo el script. Los primeros errores que salen, por si acaso, son errores normales, son errores de que no se encuentran ciertos datos, y es porque primero, antes de hacer todo el crear las tablas, las estamos borrando la secuencia y luego las tablas. Entonces, si obviamente esos nombres no están registrados porque no se han hecho, va a arrojar un error, pero luego de crearlos ya, ya no va a haber problema, y de hecho si entre comillas lo ejecutamos de nuevo no deberían salir esos errores. Y está cargando. En efecto, no salieron. Así que por si acaso no se asusten si ven esos errores. ¿Ya? Bueno, empecemos a trabajar. Acá vamos a ponerle caso 6. Bueno, ustedes después ven si hacen el otro informe, lo cual no es, es más de lo mismo que esto, es muy similar, solamente que hay unos leves cambios, más que nada de información paramétrica creo que tiene que recibir. Más de eso no. Lo escribí mal, informe 1. Ya. Así que empecemos. Lo primero que podemos darnos cuenta que nos piden el root cliente. Por lo cual, ya por deducción, yo puedo decir que el root cliente para nosotros es una clave primaria. Porque es como que en otra base de datos no hay otras personas con el mismo root, con nuestro root. Así que entre comillas sería ya la clave primaria. Y a la vez sería la de nosotros porque es de cliente. ¿Ya? A eso mismo podemos ver que está pidiendo el nombre que también es del cliente. Así que seguimos en la misma tabla y podemos ver un nombre, un punto, pero acá podemos ver una L, punto, un apellido puedo deducir y un segundo apellido. Entonces yo acá puedo deducir que está el primer nombre y el segundo nombre está cortado a una letra y con un punto. Ya eso además, primer apellido y segundo apellido. ¿Ya? La dirección. Bueno, la dirección también la puedo asociar que sería la dirección del cliente. ¿Ya? Provincia. Provincia también puedo asociar que sería la que del cliente. ¿Ya? Y se supone que todos estos datos deben estar en la tabla del cliente. Igual que región. Compras vigentes, siento que no es un dato como por ejemplo compras vigente. Compras. No siento que sea un dato que le corresponda al cliente, así que aquí yo puedo deducir que hay otra tabla. Porque es como, por ejemplo, que en los datos de cliente, digamos, ya, voy a registrar a un cliente. El cliente va a tener root, va a tener nombre, va a tener apellido, va a tener correo electrónico, va a tener una dirección, una provincia, una región y cuántas compras ha hecho. También la vamos a registrar en esta tabla. No lo encuentro coherente, así que ya puedo deducir que esa es otra tabla. A eso me está pidiendo el monto total de las compras, o sea, me está pidiendo algo relacionado con este mismo dato, o sea, es correspondiente a la otra tabla. Bajamos, que esta es la continuación de las tablas de arriba. Resulta que era muy grande la tabla y por eso no cabía acá en el documento completo. Y esto es lo mismo, avances vigentes, monto total de avance, o sea, esto ya son números, ya son cálculos, entre comillas, y veo que eso no corresponde a la tabla de cliente. Así que de momento, con lo que hemos deducido, tenemos un total de 130 clientes y vamos a ingresar. Ya, así que empecemos. Tenemos un select a la tabla from a la tabla cliente y le vamos a abreviar el nombre con una C. Bueno, lo primero que nos piden es el root, así que vamos con c.from root, pero nos podemos dar cuenta que si llamamos esto tenemos solamente el root del cliente,
pero sin el dígito verificador, como sale acá. Y eso podemos ver porque si abrimos acá la base de datos cliente, notamos que el atributo está aparte. Así que ¿qué hay que hacerlo? Hay que concatenarlo. ¿Ya? Eso se hace así. Entre medio ponemos el guión y lo concatenamos. El punto y ahí está. ¿Y qué tenemos? Y ahí lo tenemos concatenado. Pero también hay un dato acá importante que, por ejemplo, acá, bueno, se logra ver muy poco, pero igual se puede distinguir que la K es mayúscula. Y acá la que nosotros nos arrojó es minúscula. Por lo cual, si como tenemos que respetar el formato del informe que nos están pasando, hay que hacerle un upper. Bueno, por si acaso esto es lo de las mayúsculas y minúsculas, me refiero a de que esto esté en mayúscula, esto en mayúscula, pero esto en minúscula, da igual. Por ejemplo, esto va a seguir funcionando si yo el select lo hago en mayúscula. Solamente que para mí estéticamente me es más cómodo. Ay. ¿Ves? Sigue funcionando. Y ahí podemos ver que la K está en mayúscula. ¿Ya? Así que eso. Procedemos al siguiente dato que es nombre cliente. C. Vamos a nombre, no, entonces debe estar por P, ahí, exacto. Primer nombre, lo concatenamos a C. Segundo nombre debería ser, exacto. Concatenamos con C. Apellido paterno. Paterno y concatenamos con C. Apellido materno. Entre medio le dejamos unos espacios en blanco para que se vea bien distribuido sin ningún inconveniente o que se vea mal. Así que bien por ese lado. Ahí. Y ahí está. Y esto es nombre cliente, ¿cierto? Nombre cliente. Bueno, una de las cosas que me preguntó uno de los muchachos ese día fue el por qué el as en algunos casos lo ha visto con as con comillas, as sin comillas o directamente con comillas pero sin el as. Bueno, en cuento corto, resulta que ¿ve? Y sigue funcionando. Bueno, resulta que en cuento corto el as dice que, por ejemplo, esta columna se va a llamar, es como se va a llamar run cliente. Eso es lo que significa el as. Pero cuando se fueron actualizando la base de Oracle y cosas así, el Oracle ya detectaba predeterminadamente que si uno no ponía el as es como ya, entonces esta va a ser la columna, pero como esto está entre comillas, esto, ya, entonces esto va a ser el nombre. Como que no necesita el as, es como que da por hecho y entendido que este va a ser el nombre. ¿Ya? Ahí está resuelta una parte. Pero, ¿por qué algunas veces se usa el as sin las comillas? El as sin las comillas, por ejemplo, acá pueden ver que está arrojando un error. Porque yo, a pesar de asignarle que lo que se viene acá es el nombre, me está arrojando un error. Y ese error es porque hay un espacio en blanco entre ellos y está detectando que son dos valores. Entonces, por ejemplo, si yo esto lo junto, ahí ya no ocurre el error y acá sigue funcionando y podemos notar ahí que está el guión bajo. Pero resulta que en el formato que nos están pasando no está ese guión, por lo cual tiene que estar con el espacio en blanco, o sea, con la separación. Y para usar la separación necesitamos ponerle las comillas, que entre comillas estamos juntando todo lo que esté dentro de ella y decimos que es un valor como de string o nombre, es como
Esa es como la forma más sencilla de explicar. Pero a grandes rasgos, esa es la diferencia del as con comillas, sin comillas, o el por qué no está, y en algunos casos sí está. ¿Ya? Bueno, vamos a ejecutar todo esto de nuevo y bien. Bueno, ya llevamos una parte hecha, pero podemos notar que esto están con la primera letra en mayúscula y no con todo en mayúscula como nos sale a nosotros. Entonces tenemos que encerrar todo en un init cap, que es lo que significa que va a capitalizar la primera letra. Perfecto, vamos bien. Y ahora tenemos que dejar solamente del segundo nombre una letra. Y para eso usaremos el subtract, que es el su str de subtract, y encerramos segundo nombre. Y vamos a decir que empiece desde la posición 1 en adelante, para que reste, en este caso deje la posición que es la siguiente que vamos a colocar, que es 1. O sea, parte de la número 1 y deja una letra, que en este caso sería la inicial. Pero a eso tenemos que acá añadirle el punto, que sería lo que nos están pidiendo. Y ahí podemos ver que logramos hacer que se vea la inicial, aparte de mayúscula, con el punto. Bueno, un dato es que, por ejemplo, acá se ve el punto como, digamos, feo, sin un segundo apellido, sin la inicial. No es lo que nos lo están pidiendo, pero todo esto se podría manejar con un NBL. Por ejemplo, es ingresar esto en un NBL y preguntar que si el nombre es nulo, deja el espacio, pero en este caso en blanco. Y si esto trae un valor, entonces que acá adentro lo deje con el punto. Por ejemplo, podemos ver que Stephanie, que es la número 3 acá, tiene el punto, pero no tiene la inicial, o sea, segundo apellido no ingresó. Entonces, para que se entienda lo que comenté, usaremos lo siguiente. Usaremos el NBL2, el cual nos dice que, bueno, vamos a cerrar todo primero. Ya. C punto. Y le pasamos segundo nombre. Ya. NBL pregunta si esto es nulo, va a entregar el resultado que entreguemos acá al final. En este caso sería el espacio en blanco. Y ahora, si esto no es nulo, entrégalo de acá. Eso hace el NBL 2. ¿Ve? Y acá podemos ver cómo Stephanie, en este caso, quedó sin el punto. ¿Ya? Y eso ha evitado un poquito lo feo que se ve acá. Pero igual, por si acaso, si en una prueba le piden que los datos tienen que ser como están en la tabla, tienen que dejarlo como estaba antes, porque igual esto les puede bajar puntaje porque no están respetando el formato que está acá. ¿Ya? Así que eso es un dato extra que acá se puede usar y no se ve tan feo el punto ahí necesariamente si no tiene un segundo nombre. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Qué es lo otro que nos piden? La dirección. Vamos a C punto.
Ah, creo que no puse la coma. Ahora sí. C punto. Vamos a la dirección. Y está en lo mismo. La dirección. As dirección. Ejecutamos todo. Y vemos que igual la dirección está en el formato que corresponde. De la primera con mayúscula y el resto minúscula, así que está bien. Ahora la provincia. C punto código provincia. Pero acá vamos a tener un problema y es el siguiente. Resulta que nosotros necesitamos el nombre de la provincia, no el código. Por lo cual, esto no está bien, ¿ya? Pero obviamente el código de la provincia es el código que identifica en la otra tabla al número de la provincia. Entonces nos vamos acá a la provincia y podemos ver que aquí está el código provincia. Entonces, por lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es un join, porque acá está el nombre de la provincia y necesitamos llegar a él. Y para ello necesitamos hacer el puente de código provincia, o sea, cuando este valor sea igual al del código provincia, se van a unificar y ahí podemos acceder al nombre de provincia que le corresponde a esa fila. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. Vamos ahora a hacer acá abajo esto, lo vamos a hacer con un join. O sea, vamos a fusionar la tabla provincia, pero en mayúscula, para diferenciarlo. Y la vamos a identificar con la letra P, en donde C punto el código provincia lo vamos a fusionar cuando P punto sean iguales. En este caso va a ser código provincia. Y ejecutamos. Pero démonos cuenta qué es lo que tenemos acá. Podemos ver que Rodolfo está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muchas veces repetido. El 7 también, el 7 también, el 7 también. ¿Y esto por qué pasó? Pasó porque acá en provincia tenemos el código provincia, pero, por ejemplo, vamos a ejecutar esto. Rodolfo está en la provincia número 1, o sea, su identificación de provincia es la número 1. Vamos acá, ¿y cuál es la número 1? Iquique, o sea, él está en Iquique. Empecemos a bajar. 2. Pero acá nos topamos de nuevo con Antofagasta. O sea, Antofagasta, o sea, él está en Iquique y en Antofagasta. Hablo también está en Copiapó. Hablo también está en el Elqui. No corresponde. Entonces, esto pasa porque esta es una tabla intermedia que en el modelo es decir que una región tiene muchos clientes y el cliente va en esta cosa a la región, pero entre medio hay una tabla intermedia que va a diferenciar, que en este caso se llama provincia, y va a adjuntar que ella misma va a tener provincia y... Oh, disculpe, me disocié. Vamos de nuevo. La tabla en este caso, la de región, por ejemplo, tiene su código región, que es el código único. Provincia, por ejemplo, tiene el código región y código provincia. Y en este caso, cuando vemos que cliente tiene código región, código provincia y código común, o sea, tiene varios códigos, pero lo que nos interesa en este momento es el código provincia, vemos que, claro, se
multiplica en este caso el código de la provincia. Entonces, cuando vemos que las tablas comparten otro código similar, o en este caso el mismo, que sería el de código región y código provincia, o sea, son dos tablas que también las podemos ver en cliente, código provincia y código región. Lo que debemos hacer es fusionarlas ambas, porque estas dos hacen la clave única de esta tabla. Por ejemplo, si decimos que nos vamos a adelantar un poco, por ejemplo, que c. Código región, o sea, Rodolfo está en el código provincia 1 con la región número 5. Pero vemos que de hecho este mismo dato se repite varias veces. Entonces eso significa que Rodolfo está en la provincia 1, pero que en la región está en la número 5. Por ejemplo, acá tenemos la región número 5 y acá está la provincia número 1. O sea, y este valor de 5 y 1 no se repite en otros lados. Entonces con esto estamos confirmando que la clave primaria de esta tabla se une código región con código provincia. Estas dos hacen su clave primaria, que en este caso acá en cliente sería foránea, pero estaría separada, ¿ya? Entonces por lo cual necesitamos unificarlo por los dos atributos para recién ahí llegar a la comuna, disculpen, a la provincia que le corresponde, que es Valparaíso. Así que vamos. Así que como ya hicimos este join, tenemos que hacer otro join. No, es un AND. Y este AND tenemos que apuntar a C. Que es la otra función de código región on, en donde vamos a fusionar. No es con el igual. Sí, el on es cuando hacemos otro join. En donde vamos a fusionar p. Código región con el código región, pero de la provincia. Disculpen que me hayan acá entorpecido un poco, resulta que igual es un tema complejo y explicarlo igual cuesta un poco para hacerlo. De hecho me acuerdo que ese mismo día lo expliqué de varias maneras para que pudiesen entender, y claro, ahora traté de hacerlo como todo resumido y me compliqué un poco, pero espero que se haya podido entender de igual manera acá, ¿ya? Y acá por ejemplo podemos darnos cuenta que ya vemos a Rodolfo solamente uno, a Stephanie solamente una, sin la duplicidad que se había hecho anteriormente. Y podemos ver que seguimos teniendo los 130 clientes, por lo cual vamos bien. Pero ahora yo no quiero los códigos, yo quiero los nombres. Entonces, como ya tenemos accesos a esos datos, vamos a poner p.nombre provincia y p. Y aquí está el detalle. Yo no tengo acceso en este momento al nombre de la región, pero si lo unificamos con un código región, pero el código región fue de la tabla provincia, porque la tabla provincia, como les comenté que está la intermedia, hay otra tabla más que la tabla región, que esa su clave primaria es el código región y que acá es foránea, ¿ya? Entonces claro, la provincia se compone su clave primaria con una clave de tabla propia, pero además con una clave foránea. Esas dos juntas hacen la clave primaria de provincia. Entonces, como es código región, es foráneo, necesitamos llegar a donde sea primario. Y en este caso nos tenemos que ir a la tabla región. Así que ahora sí hacemos otro join. Que hacemos otro join.
en el cual vamos a unificar la región, vamos a poner R, en donde, y aquí usamos el código región de la provincia, que es como la tabla que fue la que unificamos anteriormente. Código región con r.código región. Y ahora esto nos va a permitir dar con r. el nombre de la región recién. Entonces, voy a poner... Ay, disculpe, lo puse arriba. Pero... provincia. Y acá... esa región. Ejecutamos y vemos que ahí por fin tenemos los nombres. O sea, de momento vamos bien con lo que hemos programado. Así que ahora vamos a seguir. Tenemos acá el tema de compra vigente. Compra vigente, como les comenté, no me hace que sea un valor de la tabla cliente, por lo cual siento que tiene que ver con algún tipo de compra o que el cliente, y si está acá es por el cliente, que el cliente haga una compra, un dato, algo por el estilo. Empecemos a revisar el modelo que tenemos acá, que serían las tablas, y ver si algo calza con lo que estamos buscando. Por ejemplo, aporte SBIF. ¿Qué tenemos? Me está hablando de un tipo de monto, aporte. No es como algo que yo pueda como contar o que sea como compra. Porque de hecho acá hay un dato clave que dice compras vigentes, 0. Compras vigentes. O sea, nos está preguntando cuántas compras vigentes tiene el usuario. Y esas compras, ¿cuántas? O sea, hay que contarlas. O sea, hay que usar un count. ¿Ve? Porque el count es quien cuenta un grupo de valores. Entonces me hace que por lógica hay que unificar con una tabla, y esa tabla tenemos que contar que tiene que ser con algún tipo de que el usuario haya hecho una transacción, una compra, y eso luego tenemos que agruparlo y como contarlo, y eso nos arroja el valor. Entonces por ahí yo ya voy mentalmente formulando qué es lo que se va requiriendo. Entonces continuamos acá buscando qué es lo que requerimos. Comuna no creo que para nada tenga que ver con lo que nos están pidiendo. Cuota, transacción, tarjeta cliente. Cuota puede ir por acá. Tiene un número de tarjeta, número de transacción, número de cuota, fecha, valor cuota. Sí, puede ir por acá, pero no veo algo como que se comparta acá. Acá tengo un número de tarjeta, tal vez acá. Y veo que igual esto se repite múltiples veces. Y número de transacción, pero son transacciones diferentes. Pero estos son como cuotas y aquí me dice como compra. Igual son cosas diferentes. Aquí tenemos los productos, así que no creo que sea eso. Profesión tampoco, provincia, región, sucursal, nada de esto. Tipo cliente, tampoco. Pero acá tenemos tarjeta cliente. O sea, me hace que los clientes, para estar obviamente asociados a este banco, tienen que tener una tarjeta. Pero acá no veo algo como transacción o compra, no me hace. Tipo transacción de tarjeta. Compras, tiendas. ¿Ve? Acá ya tenemos algo que nos está diciendo que tiene que ver con la tabla. Compras, tiendas, retail o asociado. Que dice compras vigente, monto total de compras. O sea, hay algo que consume este valor y lo usa para identificar si es de tipo avance, que es lo que nos estaban pidiendo más abajo,
O sea, ya nos estamos acercando a lo que nos están pidiendo. Avances vigentes, super avances. ¿Ve? O sea, hay algo que es de tipo de esto. O sea, hay una tabla que se hace algo y nos dice es de tipo de este o de este. ¿Ve? Vamos bien. Y por último tenemos transacción tarjeta cliente. Por lo cual acá monto transacción, número de transacción, fecha, cuota de transacción, monto de transacción. O sea, esto ya nos da la lógica de, a esto se está refiriendo número de transacción o compras. Una compra, cuando uno hace una compra, hace una transacción. Así que esta tabla es. Y por ejemplo acá podemos ver el código del tipo de transacción que es. Si es de tipo, como vimos, compra retail o super avance o avance. Así que ya llegamos a la tabla que necesitamos consumir. Pero ahora lo importante es qué es lo que debemos hacer. Primero, para llegar a la tabla, debemos hacer un join y emparejar los datos. Pero, ¿en qué datos esto se empareja con la tabla cliente que compartan? Por ejemplo, tenemos número de tarjeta, número de transacción, fecha de transacción, monto de transacción, total de cuotas de transacción, monto total de transacción, código de tipo de transacción, ID sucursal. ¿Qué atributos comparte con el cliente? Podemos ver que no hay ninguno, no hay ningún tipo que compartan. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ver qué otros atributos tenemos acá, como en este caso sería qué otra tabla nos compartiría esto, y la que habíamos visto previamente era tarjeta, porque tarjeta tiene el número de root y tiene el número de tarjeta, o sea, sería la tabla de conexión para unir la transacción a la tarjeta, y de la tarjeta llegamos al cliente. Y si esto lo vemos a la inversa, es cliente a tarjeta y de tarjeta a transacción. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso. Ahora hacemos un join a la tabla, en este caso tarjeta. Tarjeta cliente. Y esto lo va a ser T de tarjeta. Y esto lo vamos a unificar en donde C punto, que sería el cliente, el root sea igual a P punto el root. Con eso unificado podemos ver que seguimos teniendo los 130 usuarios sin ningún problema, o sea, la fusión ocurrió como corresponde. Y ahora debemos unificar esto con las transacciones, que sería unificar las tarjetas. Entonces vamos a transacción tarjeta cliente TC de transacción, en donde P punto número de tarjeta se va a unificar, va a ser igual con TC punto número de tarjeta. Y nuevamente nos duplican los valores, triplican de hecho. ¿Y esto por qué ocurre? Porque un usuario, ¿cuántas transacciones puede hacer? Muchas. Entonces, obviamente, si yo lo junto, va a haber más de una vez que un usuario haya hecho más de una transacción. Eso está bien. Pero también podemos ver otro problema acá reflejado. Porque esto se puede solucionar agrupando con un group by, que posteriormente, como tenemos que contar, usar un count, que es una función de grupo. Entonces esto se puede solucionar agrupando los valores, o sea, fragmentando. Ya, estos tres los vamos a fragmentar, estos tres también, y así hacerlos un puro valor. De hecho, vamos a hacer el group by para que después puedan apreciar el otro problema que tenemos. Vamos a tomar todo esto y
Lo vamos a copiar acá. Lo que sí, los as tenemos que cortarlos. Y ejecutamos esto. Y acá podemos ver que los datos ya no están duplicados. Por ejemplo, la Jimena acá es Jimena M y acá es Jimena Urrutia. ¿Ya? Ya podemos ver que no están duplicados. Pero el problema es que tenemos 20 clientes solamente. Y aquí tenemos 130 lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es el problema? El problema que está ocurriendo acá es que estamos trayendo a todos los clientes que han hecho una transacción. Porque ese es el join que hemos hecho. Entonces está unificando a los clientes que tienen una transacción y eso lo estamos mostrando. Pero hay clientes que no han hecho transacciones. Y si antes teníamos los 130, o sea, podemos corroborar que sí es verdad que estaban esos 130 usuarios, por lo cual podemos confirmar que estos son solamente los que han hecho transacción. Entonces, ahí es donde ahora tenemos que hacer un left join diciendo quiero que mantengas todo lo que ya habíamos hecho, pero además me traigas a los que tengan transacciones. O sea, quiero que de todos los 130 que tenemos, me los traigas a todos, que en la tabla izquierda me los traigas a todos, pero a la vez tráeme y unifícame a los que corresponden a las transacciones. Y de esta manera los traemos a todos y seguimos teniendo nuevamente los 130. O sea, ya tenemos a todos los usuarios con sus datos, sus provincias y sus regiones, a todos los usuarios que han hecho transacciones también, ¿ya? Así que ya estamos casi terminando esto y vamos por buen camino. Ahora lo que nos están pidiendo es contar a los usuarios que en este caso tengan disculpa, esto va lento. Ahí sí. Contar a los que tengan compras vigentes. Como habíamos visto anteriormente en el tipo de dato es o sea, el tipo de transacción de tarjeta tenemos que hay de tres tipos y la compra de tienda es el dato 101, por lo cual lo que tenemos que hacer es contar cuántas compras, o sea, cuántos 101 aparecen en estas transacciones, ¿ya? Como ya los tenemos agrupados, tenemos que hacer un count. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, ya, yo voy a contar todo. Si yo cuento todo, todos los usuarios me salen con 1, con 3, 1, 3, 1. ¿Y esto por qué pasa? Porque estoy contando todas las líneas. O sea, por cada usuario que salga, cada línea va a estar. Y los que no tenían transacciones son los que salen por 1. Y los que sí tenían como 3 líneas, lo está contando por 3. Por lo cual, esto no es lo que nos están pidiendo. Como hablé anteriormente, lo que nos están pidiendo es contar cuántas veces salga el 101. Y el resto tiene que estar nulo o en 0. Que en este caso para que se haga bien la cuenta. Entonces, lo que a mí se me ha pasado en la cabeza es hacer un case en el cual tenemos que evaluar. El nombre es compras vigentes. Y vamos a hacer cuando el TC, el tipo de transacción sea, esto no me está ayudando mucho, tipo de transacción, ¿cómo está el dato? Eh,
Sí, de ahí lo puedo copiar. Exacto. Cuando el código tipo transacción sea igual a 101, entonces el resultado va a ser 1. Lo voy a programar y luego lo escribo. O sea, disculpen, lo explico. Ya, les explico. El case es un if, else, pero a la vez también es un for. Les comento, resulta que si yo, ¿cómo puedo evaluar que sea de tipo 1 y que los cuente? Va a pasar que si yo solamente digo ya, si el valor es de tipo 101, ahí lo cuenta y el resto no hagas nada, me va a generar tablas duplicadas porque me está arrojando que hay un valor similar, o sea, me va a contar solamente los de 101. Y eso los va a tomar, son valores similares, o sea, los puedo juntar. Pero si hay un 102, o sea, que sea otro tipo de transacción, me lo va a separar y va a generar duplicidad en los datos, por lo cual no es lo que estamos buscando. Yo lo que escribí acá es que si el tipo de transacción es 101, entonces el valor en este caso de la tabla va a ser 1. De lo contrario es 0. O sea, si es 102, 103 va a ser 0. Y luego todo eso va a ser sumado. Ahora, esa es la explicación del if. Ahora la explicación del for, que sería el mismo case. Resulta que cuando empieza a imprimir cada valor por línea, empieza por el nombre, empieza por el... O sea, disculpa, empieza por el root, empieza por el nombre, empieza la dirección, provincia, región. Y llega acá y se topa que tiene que imprimir la primer valor de esta, sin antes ser agrupado porque la agrupación está acá abajo. Entonces, lo que va a hacer va a llegar, me topo con una validación, como es de 101, esta línea que estoy imprimiendo, entonces ahora va a ser 101, o sea, va a ser 1, y termina de imprimir. Luego, viene de nuevo, porque digamos que el usuario hizo 3 transacciones, entonces el usuario ahora viene de nuevo por segunda vez, su segunda transacción, empieza a imprimir, 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 y en esta ocasión va a ser un 102, entonces va a ser 0, ¿ya? Y termina de imprimir. Ahora, la tercera transacción, viene el usuario de nuevo, viene, imprime, 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 y también ahora va a ser de 101, o sea, lo va a sumar. Luego de todo eso, vamos a tener 1, 0, 1 en las tablas. Y ahora es donde lo agrupamos para posteriormente sumarlo, usar esta función. Entonces, si tenemos 2, 101, que en este caso serían 2, 1, sería un 2 en total porque lo estaría sumando. Estaría sumando 1, 0, 1. O sea, serían 2. Así es como está programado esto y es la lógica que se saca para poder hacerlo, porque de la otra forma separa los datos. ¿Ya? Bueno, igual ese día lo expliqué también más extenso, así que también esto como es más como repaso, deberían ya tener el elemento un poco más claro y a verlo ya deberían saber por qué se hizo. ¿Ya? Ahora, el detalle de la suma que corresponde a estas transacciones es la misma lógica. Solamente con la diferencia que en vez de poner el 1, se pone el monto total porque eso es lo que queremos sumar. No queremos sumar cuántas veces. Queremos sumar, en este caso, el total de ese el monto de esa transacción. Así que por lo cual, siendo esta misma lógica, va a ser c. Disculpen, no es c. ts.monto. No me ayuda esto, así que monto total transacción.
Y con eso vamos a tener compras es monto total compras. Monto total compras. Total. Y esto nos va a fallar porque... porque tiene... como acá. Y ahí podemos ver los que tienen uno, tienen tanto, los que tienen 3 tienen su monto, los que tienen 2 tienen tanto, o sea, vamos bien. Y ahora esto hay que hacerlo por 3, que sería por avance vigente, de hecho sería por 4. Monto total al avance, sobre avance vigente y monto total. O sea, solamente lo que cambia es el código del tipo de transacción. Así que vamos a hacer. Copiamos lo mismo que ya habíamos hecho. Y pegamos. Y con eso estaría. Acá va a ser 102. $102, 103 y los nombres. Avances vigentes. ¿Está plural? Sí. Total es avances vigentes. Monto total. Avances. Y el otro es super avances vigentes. Super avances. Y esto es monto total. Super avances. Ejecutamos todo y ya tenemos cada uno con los valores 1, 1 y puedo ir viendo que está correcto. Y por supuesto seguimos teniendo los 130. Vamos a ver el orden porque ya podemos deducir que ya esto está casi terminado, aceptando que falta el formato que acá le debemos dar, ¿ya? Que eso va a ser con un tuchar. Y eso va a ser acá en los montos, o sea, en la suma total. Por ejemplo, es acá, deberíamos hacer un tuchar, que en donde almacenamos todo, que es en el sum. Y esto le vamos a dar el siguiente formato de 999G, 999G, 999. Y esto va a estar en signo peso. Esto lo tenemos que pegar en todo donde está el monto. A pegar ahí. Y acá tenemos que hacer un char. Y por último acá, coma, pegamos esto. Ahí, disculpa. Ahí. Entonces un to char. Y estamos. Y ahí están con el formato que corresponde. Y ahora nos habían dicho que esto tenía que ser ordenado de forma alfabéticamente por el nombre, por el nombre de la región y alfabéticamente por el apellido paterno del cliente.
y podemos comprobar que exacto es el nombre de la... Entonces ahora hacemos el order by. En este caso el nombre de la región es la tabla número 1, 2, 3, 4, 5, así que va a ser la tabla 5 y por el apellido paterno. Esto también lo tenemos que añadir acá porque si no va a arrojar error. Y podemos tenerlo ya ordenado. ¿Y cómo lo comprobamos? Sebastián Abelli Moreno. Sebastián Abelli Moreno es de Santa Magdalena, Antofagasta, Antofagasta, y tiene 00 de las compras como tal. 00, o sea, no ha hecho absolutamente nada con sus cuentas. Y en la posición 30 tenemos a Fabiola Silva Meneses. Y por último tenemos a Fabiola A. Silva Meneses, 8 Norte, Valparaíso, Valparaíso, 8 Norte, Valparaíso, Valparaíso, y sin mayor datos. Disculpen, me equivoqué. Ahí sí. Y sin datos, y abajo, sin datos, igual que el de arriba, sin datos. Así que bueno, muchachos, acá está terminado el ejercicio número 6, el primer informe, en el cual pudimos ver acá encontrar tipos de datos, formato de datos, función de grupo, join simple, join complejo, múltiples join, un gran group by, muchos datos, un case que es validación de columna, con una lógica bastante firme que hay que tener para poder sacarla. Y eso, así que con eso damos por finalizado este trabajo y a la vez este video, porque como quedó muy largo voy a darlo por terminado acá y inmediatamente voy a grabar el de las pruebas, o sea, el de la resolución de la prueba, para en este caso subírselas también junto con este video. ¿Ya? Nos vemos en un ratito con el siguiente video. ¿Ya?